Estamos también con una creadora de contenido, una profesional de los podcasts. Creo que por primera vez estoy sintiendo miedo porque puede correr en riesgo un poco mi puesto, pero encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo crees? El experto eres tú, Jesús. Muchas gracias por venir. No, al contrario, Vicky, mira, yo creo que podemos aquí tener una gran alimentación para todos aquellos que les interese, porque el título del podcast ahora sí ya lo tenemos muy, muy marcado. ¿Por qué? Porque vamos a buscarle una funcionalidad. Más allá de querer creer que vamos a guiarnos por un banner de preguntas, esto es experiencia. No sé, ¿quieres empezar? Porque mira, ahora sí ya me pusiste nerviosa a mí. el hecho de tener esa experiencia de cómo armar un podcast, muchos creen que es fácil, que lo único que debes de tener es una cámara celular. Y sí, puede ser, ¿no? A ver, es lo mismo que si te digo para ser corredor, lo único que necesitas es poderte mover. Sí, pero hay diferentes niveles. Hay el corredor que sale a correr y tiene unos tenis buenos, pero X, y se entrena, y hay el corredor que a lo mejor quiere romper el récord del mundial y tiene un equipo de nutriólogos, fisioterapeutas, los patrocinan Nike. Y sí, el hecho de correr es el mismo, las dos personas están corriendo, pero ¿a qué nivel? Uno es profesional y otro no. Los podcasts es lo mismo, especialmente en los últimos años. Cualquier persona dice, yo puedo tener un podcast. Sí, cualquier persona que quiera hablar lo puede hacer. Tenemos, perdón, ya toqué aquí, yo normalmente no tengo segundo micrófono. Tenemos libertad de expresión, ¿no? Pero producir un podcast de buena calidad necesitas muchísimas cosas, y no es nada más el equipo físico, no estoy hablando de los micrófonos y las cámaras y todo. Necesitas un equipo de preparación desde la idea, el guión, cómo se va a desenvolver, qué temas, investigar, hacer el research de la persona a la que vas a invitar, qué tipo de podcast es. Hay los de entrevista, que es como cara a cara. En el podcast que yo tengo, se llama Podría Ser Podcast, empezó siendo una plática que al final dices, esto podría ser podcast. Lo que acabamos de decir es una idea de diferentes temas y lo hemos hecho en diferentes formatos. Inicialmente sí, modo entrevista, ya concluimos nuestra primera temporada. Vamos a empezar la segunda temporada, que está enfocado en mujeres extraordinarias. Sí. Y al mismo tiempo llevamos un panel, que es una mesa redonda, con el equipo de 10X México. Entonces ese es todos los socios, directores o directores de algún área, platican sobre algún tema. Entonces puedes entrevistar, puedes tener lo del panel, puedes tener varios invitados, puedes tener 2 co-hosts que son los mismos siempre. Dependiendo qué estilo de podcast quieras, vas como evolucionando. Entonces, teóricamente sí, cualquier persona podría tener un podcast, pero no es lo mismo una gran producción con una estructura, con el conocimiento, el pre-podcast, digamos, o el prepararte, y luego post-producción. O sea, ¿qué sí vamos a omitir? Que si algo no nos parece excepcional, como para poderlo difundir para redes sociales, o sea, saber estratégicamente qué partes de la conversación ocupar y qué no, también requieres un equipo muy grande. Y yo diría, y me atrevo a decir, que esa parte no cualquiera lo puede hacer. Exacto, y mira, no sé si a ti te pasa, a nosotros, a título personal, cuando yo inicié en este camino del podcast, todos me preguntaban, y bueno, ¿qué es un podcast? Puntualmente nuestro target son personas adultas, tú lo sabes, tienes, vamos a hacer aquí un paréntesis, nos logramos conocer gracias a tu abuelita, que es alumna de la Universidad para Adultos. Le mandamos un saludo, que sí, si no le quedamos mal y... No, y luego... sí, mi abuela Ida un día me invitó a una de sus clases y ahí fue como nos conocimos, porque ella actualmente está tomando clases de inglés y de dibujo. Así es. Y cuando pasas tú a darle difusión un poco al podcast, ese sector me dice, ¿y por qué no sales en radio? O sea, lo primero que tienen relacionado es un radio, 7 de la mañana. Empezó. Así es. Ese es el origen, y yo creo que vamos a ponerle un poquito de utilidad a este podcast,
¿Por qué? Porque nos vamos a anclar en esta ocasión un poquito a tu nombre. No vamos a hacer que esto podría ser un podcast, pero es cómo armar un podcast. Claro. Actualmente. Y aquí viene la parte esencial. Muchos de los aspectos ya ahorita ya los mencionaste, que no solamente es un buen equipo, hay que estar en un tiempo de preparación, porque no nada más es salir, decir, sí, vámonos con el invitado y vemos qué le preguntamos. ¿Sí? Al principio de todo esto, creo que existe una dinámica y es discutir la popularidad de este podcast, que realmente la va a tener o no la va a tener. Porque a mí también, no sé si a ti te pasa, me he topado con muchas ofertas en el mercado, tanto en YouTube como en distintas plataformas. En Spotify la menciono, que es donde estamos albergados mutuamente. Pero me he encontrado un podcast de cómo sembrar pasto en un jardín. Yo digo, ese nivel de popularidad, si bien es cierto, lo puedes tener, ¿qué tanto nos ha costado trabajo? Y me gustaría que bajemos esa experiencia, Alma, porque muchas de las personas dicen, en 2 patadas te avientas un super episodio, y acá viene algo que a mí me ha llamado la atención. Sigo mucho las estadísticas. Y este podcast, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque tiene reproducciones arriba de las 11,000. No me sorprende. Entonces, caray, ¿qué le estamos vendiendo a la gente? Por nuestra parte, en esta ocasión, estamos respaldados por una universidad, tú por un sector empresarial, pero vamos a buscarle un gusto y un uso, digamos que conjunto, y para todos los que nos están viendo, que tenga un reconocimiento, el decir, la empresa lo necesita, obviamente como una medida de marketing, y nosotros también como medida de marketing, pero estamos respaldados por temas que, si bien es cierto, cuando tú mencionabas el hecho de decir, es que hay que prepararlo, yo una de las condicionantes al venir respaldado por una universidad es buscar bibliografía, si se puede científica, si no nos vamos a libros, pero todo respaldado con un punto de seriedad básicamente alto. En tu caso, ¿qué pasa? ¿Cómo te pones a buscar la información? ¿Lo que caiga? ¿De tus invitados? Y del tema pues que vas a claro, mencionar. es un research amplio pero todo, o sea, sí, todo lo que esté accesible para nosotros en base a internet, que es muy amplio, pero desde sus redes sociales, su perfil en LinkedIn, dependiendo si es una empresa o no. Por ejemplo, entrevistamos a Tere Guzmán de Trosmer, y entonces pues ahí tenemos todo el contenido de la universidad, de cómo se fundó, los valores, pero también su lado personal, ¿no? De quién es ella como ser humano, que eso a nosotros nos interesa todavía un poquito más. El tagline de 10X México, la agencia de negocios donde estamos, es innovación empresarial con sentido humano. ¿Por qué es eso? Porque para 10X México, siendo reconocido como Great Place to Work, nos interesa mucho el bienestar de las personas. Y no nada más que estén contentos, pero, o sea, ¿qué tipo de persona es? O sea, como ser humano, nosotros creemos que cada ser humano tiene muchísimo valor y aporta muchísimo valor en el área en el que esté. Entonces, ese sentido humano nosotros lo apreciamos y lo buscamos en todos nuestros invitados. Más allá de su currículum, es como, y de ahí salen mis preguntas, a mí me interesa saber por qué hizo esa persona lo que hizo, por qué fundaste una universidad para diseño de moda. Entrevistamos a Oscar Juárez, que es dueño y CEO de Junghans, y es como, ¿por qué te interesa el agua? O sea, ¿qué parte de tú como ser humano, como persona, es lo que te ha hecho actuar de la forma que actúas? Porque al final todos somos eso, o sea, somos seres humanos, estamos en esta vida y tenemos una razón de hacer las cosas. Regreso a lo de los corredores. O sea, al final, sí, corriste el maratón, tienes el nuevo récord, y como, ¿por qué lo hiciste? Eso a nosotros nos interesa mucho, y a mí en lo personal, como Alma Victoria Rojas, se me hace algo increíble. Entonces, regresando a tu pregunta, o sea, ¿cómo hacemos este research? Yo normalmente hablo con mis invitados antes del podcast, precisamente para conocerlo como ser humano, como persona, y todas las personas que han venido tienen historias extraordinarias y han o fundado algo, o están en una empresa que ha hecho cosas atípicas, y entonces pues es solamente una conversación sobre el por qué y cómo han hecho lo que han hecho.
Así es. Y mira, yo creo que aquí ya estás marcando una gran diferencia. Yo me fui un poco más a lo académico. Sí, claro, es una Sí, universidad. precisamente. Pero es esta parte, ¿no? Donde también a veces tienes ese pequeño regusto de decir, híjole, es que yo sé que es un verdadero ser humano, pero ¿hasta dónde te puedes meter? ¿Hasta dónde puedes rascar? Porque a título personal a veces los invitados vienen y me dicen, yo quiero hablar de este proyecto. Pero Claro. muy aparte de lo que puede significar esa persona, es importante el reto de decir, bueno, ¿de dónde voy a poder obtener la popularidad? Porque también eso buscamos nosotros. O sea, estar de frente es muy padre, pero no te sirve de nada en el hecho de que tú te pongas a hablar de banalidades de la vida o trivialidades. ¿Por qué? Porque a título personal, alguna vez lo probé y vimos que no pasamos de 100 reproducciones y eso te pega, ¿no? Al final del día como conductor, que esta es otra de las ramas de cómo hacer un podcast que nos interesa muchísimo. Vaya, yo creo que el día de mañana, si tú tienes aquí ya colgadas los reconocimientos tanto de Spotify, YouTube y de todas las plataformas que pueda haber, Claro. sería un verdadero honor, yo creo que para ti, para mí, tenerlo. Sin embargo, ahorita hiciste una pregunta que te la voy a regresar. Tú se las haces a tus invitados, pero ahora yo quisiera saber, en principio, ¿tú por qué decidiste, me aviento a conducir un podcast? Yo empecé con este proyecto como alguien del equipo que estaba viendo cómo vamos a armar un podcast. Queremos que 10X México como agencia de negocios tenga un podcast. Y lo vi directamente con nuestro CEO, Felipe, que tenía muchas ganas de hacer el podcast, pero nunca establecimos que yo iba a ser host hasta el final. O sea, ya empezamos en otra cabina, que al final te doy un recorrido de la oficina, más chiquita, compramos el equipo, investigamos como a empezar desde cero. Y cuando llegó a ser el momento de, ok, ahora sí vamos a buscar el host, Felipe lo sugirió muy casual, como, ¿a ti te encanta hablar? Sí, sí me gusta hablar, pero en verdad yo nunca le había hablado a un micrófono y me daba muchísima pena. Y en primaria, o sea, era lo peor que me podía pasar, leer en el salón, o sea, cualquier cosa que era como hablar en público, no. Yo me puse muy nerviosa y le dije que no, y luego fue como hagan un piloto, hice el piloto, y al final me gustó precisamente porque se me hace algo súper bonito, como el poder comunicar una idea, el poder ofrecerle la plataforma a alguien más, a contar su historia, se me hizo algo como muy bonito. A mí me encantan las historias del mundo, de la gente. Entonces, ahí fue cuando acepté el rol de host como por un tiempo temporal y luego hicimos toda una primera temporada. Sí, pues sí, en realidad no es como que yo en la universidad dije voy a ser host de un podcast. Yo estudié negocios y marketing y de hecho hice una especialidad en cinematografía y me encanta como todo lo visual, pero del área crítica, no de producción. Pero así es la vida, te va dando sorpresas y oportunidades y creo que esa es algo de lo que a mí me encanta y podría ser podcast. En realidad empezó siendo una conversación y Felipe tenía razón, a mí me encanta hablar y entonces qué mejor oportunidad de poder hablar con alguien que tiene una mente brillante y que es un gran ser humano para mí. Entonces, pues hoy por hoy lo hago porque me encanta escuchar las historias de personas que han logrado algo gracias a la pasión que tienen por el tema que sea. No. Yo me puse muy nerviosa y le dije que no, y luego fue como hagan un piloto, hice el piloto y al final me gustó precisamente porque se me hace algo súper bonito, como el poder comunicar una idea, el poder ofrecerle la plataforma a alguien más, a contar su historia, se me hizo algo como muy bonito. A mí me encantan las historias del mundo, de la gente. Entonces, ahí fue cuando acepté el rol de host como por un tiempo temporal y luego hicimos toda una primera temporada. Sí, pues sí, en realidad no es como que yo en la universidad dije voy a ser host de un podcast.
Yo estudié negocios y marketing y de hecho hice una especialidad en cinematografía y me encanta como todo lo visual, pero del área crítica, no de producción. Pero así es la vida, te va dando sorpresas y oportunidades y creo que esa es algo de lo que a mí me encanta y podría ser podcast. En realidad empezó siendo una conversación y Felipe tenía razón, a mí me encanta hablar y entonces qué mejor oportunidad de poder hablar con alguien que tiene una mente brillante y que es un gran ser humano para mí. Entonces, sí, pues hoy por hoy lo hago porque me encanta escuchar las historias de personas que han logrado algo gracias a la pasión que tienen por el tema que sea. Y pues mira, yo creo que aquí ya cumplimos los dos ese requisito. Puntualmente a mí también eso me pasó, ¿no? ¿Quién es el que no logramos callar? Y aquí pasa algo distinto. Para los que me conocen fuera del cuadro, suelo ser una persona que solo escucha. Y por ahí tenemos a nuestro colaborador del día de hoy, Fer, que difícilmente me saca conversación cuando estoy de manera grupal. Pero cuando estoy ya frente a algo, no necesariamente micrófono, no necesariamente cámaras, que me empiezan a preguntar sobre un tema donde yo me siento capaz de poder defender, adelante. Y creo que eso fue la condición que en su momento vio el doctor Jaime, en decir, bueno, vas tú, ¿ok? El parlanchín eres tú, pues adelante, vamos a ver. Y esta es otra de las características, ¿no? Que disfruten realmente estar hablando del tema. Como tú ya lo dijiste, el micrófono pasa a segundo nivel. Yo ahora te voy a poder platicar una experiencia y ojalá lo podamos llevar así. Así que vamos peloteándonos las preguntas. Como tú me digas, yo estoy en tu podcast. Sí, para que bueno, que sea totalmente dinámico para tu gente y también para los que ya nos siguen en el podcast de Cara a Cara. Yo tuve una experiencia, ahora que lo mencionas, mi primer episodio. Invitada era la ahora rectora, la doctora Lilia Cedillo. Me armé un super banner de 48 preguntas, una hora. Y tal parece que la senté a defender un tema. Hoy lo veo y digo, Dios mío, ¿cómo me lo permitió? O sea, fue una experiencia. ¿Y esas preguntas las escribieron juntos o fue como o sea, sorpresa para ella? Sorpresa, o sea, yo media hora antes le dije, de acá le voy a preguntar. Ok, hijo, no te preocupes, sí, domino el tema. Estamos hablando de COVID. Este proyecto sale en pandemia. Entonces, sí, no se preocupe, yo me lo llevo en una hora. Cuando termino, veo la cara de todos los que estaban alrededor en la transmisión, 2 horas y media. Y aguantó la doctora estar ahí y teníamos un peloteo de, bueno, y ahora esto, y respóndeme esto, y respóndeme el otro. ¿Sabes qué? Eso, perdón que te interrumpa, pero eso me ha pasado en cada episodio. Nunca o sea, termina el tiempo que yo tenía como asignado, pensado, y el invitado termina y dice, ¿cómo? Ya acabó, o sea, quieren seguir hablando, porque creo que cuando estás tú detrás del micrófono y contando historias, se te pasa el tiempo rapidísimo. Sí. O en tu caso, en vez de contar historias, a lo mejor era como defender un tema o debatir algo y pues si te apasiona algo, pierdes noción del tiempo, creo. Pero bueno, esto es parte, y ojalá lo puedan estar asimilando así las personas que nos están escuchando. Es parte de un podcast. Esto es parte de la esencia que debes de tener, ¿no? Saber también bajar, porque al principio estaba yo tan nervioso que hasta ahora lo recuerdo y no me han dejado bajar ese episodio porque, digo, pregunta uno. O sea, estoy lanzando un mensaje de te voy a hacer muchas preguntas. Sí. Y el invitado yo creo que en su momento se hubiera desesperado. Sin embargo, es parte de la curva de aprendizaje, es parte de lo que tú vas perfeccionando. Pues en cualquier área, ¿no? Sí, porque hoy yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas preguntas logras realmente aventarle a un invitado? Depende de muchísimos factores y depende, a ver, las preguntas van desencadenando otras preguntas, ¿no? O sea, preguntas planeadas, no siempre termino con todas las preguntas, pero
surgen otras preguntas. Entonces, al final, a lo mejor termina siendo el mismo número de preguntas, que para mí eso no es importante. O sea, yo no veo como le tengo que hacer 15 preguntas, es como calidad sobre cantidad, ¿no? Exacto. Y depende, hay podcasts que creo que he preguntado 2 cosas y fue excelente, y hay podcasts que he preguntado más cosas, pero tampoco lo veo como estas entrevistas, solamente una entrevista de como tan formal que a lo mejor ustedes en la UAP sí necesitan tener una estructura diferente, un modo de hacerlo diferente. Yo hablé con le voy a hacer una mención a Carlos Bustos, que es un emprendedor. Yo lo conocí en una feria de emprendimiento porque fue el que habló para una secundaria, y él sacó unas paletas que se llaman Lucky Code, paletas heladas, y hizo, o sea, una innovación de la paleta de chile en nogada, la paleta, sabores así extremos, y luego paletas para mascotas. Y entonces fue justo también el timing, que así es la vida, suerte y mucho trabajo de su parte, como que hizo un boom, explotó, creo que justo antes de la pandemia, y luego en la pandemia lo empezaron a entrevistar muchísimas personas. Y cuando vino al podcast, él se imaginó que iba a ser otra entrevista. Él había estado de los últimos 2 años, 3 años contestando el mismo tipo de preguntas a todo el mundo. Y al final me dijo, es que esto fue una conversación, o sea, yo lo conocía 2 veces, 3 veces, y lo de la feria, y al final se sintió, me dijo, es que siento que eres mi amiga, o sea, es más, siento que te estoy contando como si estoy yendo a terapia, o sea, empezó a contarme casi que su sentimiento. Yo al final hago unas preguntas de mi podcast, y una de ellas es, si crees en el cielo, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar ahí? Y cuando le hice esa pregunta, nada más vi su cara, me dijo, no, es que eso es todo otro episodio, y a ti sí te lo contaría. Y se le olvidó que estábamos en un formato de entrevista, porque al final fue una plática, una conversación. Entonces, sí, regresando a tu pregunta, ¿cuántas preguntas puedo hacerle a alguien? Depende. Sí. Bueno, es esto, no es tratar de llevar ahí a nuestro público que va a variar, depende del invitado, porque fíjate que otra experiencia que no sé si a ti te ha pasado. A mí me pasaba que al principio, oye, no seas malo, mira, mándame un poco el screening de lo que me vas a hablar, hacia dónde vas a tirar la conversación. Ok, San Antonio les mandaba las preguntas y llegaban como soldaditos. Aquellas personas que se ponían nerviosas frente a una cámara, fíjate que te voy a hablar de cómo hacer pasteles. Punto número 1, necesito que tengas huevo, harina, y yo decía, pero es que ya te quemaste la pregunta 5. De la 1 a la 5, ¿en qué te gusta? 4 minutos. Yo por dentro me estaba muriendo porque decía, me va a durar este podcast 10 minutos. Pero bueno, al final, y si dura 10 minutos, dura 10 minutos. Sí. O sea, y eso es lo que tiene que durar. Creo que un concepto que tenemos, y a lo mejor, no sé, ya necesitamos como un historiador o algún psicólogo para analizar cómo el ser humano, específicamente el mexicano, desde primaria está condicionado a seguir ciertas reglas, a armar sus ensayos de cierta forma, a hacer ciertas cosas de cierto modo, y lo vas arrastrando toda tu vida. Y como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no mejor cuestionarnos, okay, quién dijo que un podcast tiene que durar 1 hora? ¿Por qué no puede durar 5 minutos? Si la información es buena en 5 minutos, o si tu información necesita 5 horas de podcast, pues esa es la libertad que creo que las personas que tienen algún programa o tienen la libertad de escoger, y que en este caso nosotros en 10X, pues es nuestro podcast y nosotros podemos decidir cómo va a ser, y no nos hemos alineado a ningún formato de tiene que X, porque al final no tiene que X, tiene que X para esa entrevista, bajo ese formato, hay muchísimos factores que al final cada episodio es diferente. Es correcto. Y fíjate que ya, no sé si lo estás sintiendo, Alma, pero estamos desglosando varias cosas, varios ingredientes que puede tener un podcast. Yo te decía esto en base al tiempo, ¿por qué? Porque efectivamente yo me puse a ver días antes de sacar un podcast, pues cuánto duraban. Yo veía
gama diversa de 20 minutos, media hora, 60 minutos, una hora, 2 horas. En ese entonces estaba creativo, rompiendo con el boom. Sí. Y yo decía, este hombre... Y sus episodios son exacto, larguísimos. sí. Y hay personas que los ven completos. Y yo decía, bueno, pero ¿de qué voy a hablar tanto tiempo? Al final del día es esto que tú dices. Hoy yo ya lo tengo muy en claro. Me pongo sí un freno, porque dirías tú, dentro de nuestro formato, sí tengo yo un freno, pero hay veces que realmente no lo respeto mucho, porque la plática es tan amena, siento que está tan a gusto la gente. Mira, apenas tuve la experiencia, y ahorita ojalá también me compartas alguna. Tuve a un invitado, Octavio Espíndola Sago, recientemente galardonado por el gobierno de México por un libro que escribe. También llama la atención en la embajada italiana. Y yo dije, wow, o sea, ¿de qué le pregunto? Era el invitado para hablar de la Revolución Mexicana. Uh-huh. Sin embargo, me dice, no te preocupes, Jesús. Yo respondo a tajo, cosa que es mentira. Yo que ya lo conozco fuera de... Sé que entre él y yo está prohibido platicar, porque si no vemos el reloj, no podemos seguir. Y al final del día, yo le dije, te voy a hacer 3 preguntas. Ok. Con esas 3 quieres que yo dé para él. Le digo, es que sí, ya te conozco. Y teniéndome de frente, pues, es un peligro para las personas. Uh-huh. Hasta bromeaba yo con él, ¿no? Te vas a dañar la vista de estar viendo tanto el dispositivo o estar viendo la tele. Uh-huh. Y me dijo, ¿y qué tal si no nos ven? Si solamente nos están escuchando. Claro. Okay, perfecto, le digo, si no cae en ti la culpabilidad de que dañemos vistas, adelante. Y acá lo curioso, le hice más de 3 preguntas, uh-huh, pero porque la misma charla lo fue permitiendo. Uh-huh. Y al final del día, cuando le doy stop a la cabina en grabación, digo, ahí muere. Uh-huh. Volteamos a ver, 2 horas, 25 minutos. Dije, Dios santo, el tiempo que yo tengo de freno, claro, no, pues voy pensando de una vez, va a ser sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Y aquí la sorpresa, me atreví a liberarlo. ¿Completo? Completo. ¿Y qué tal les fue? Muy bien. Digamos que, creo que no te lo he platicado, pero estamos estrenando el canal de YouTube. Sí, bueno, eso yo quiero hacer un pequeño paréntesis, y una de las formas que yo me enteré de tu podcast fue precisamente, mi abuela me invitó, que quería que conociera su clase de dibujo, y fui como invitada a una clase, y coincidió que en esa clase tú entraste precisamente a platicarles a ese salón sobre el podcast de African Safari. Uh-huh. Y mi abuela estaba tan orgullosa, y a mí me da, ¿verdad? O sea, me da mucho orgullo también. Y muchas personas no sabían ni que era un podcast, ¿no? Ni lo saben ni decir, ¿no? O sea, decían como uh-huh, otra palabra. Y mi abuela sí, y decía como, yo sí sé que es un podcast, y no es, la radio no es, o sea, como que entiende el concepto, pero me gustó mucho cómo entraste tú a un salón con adultos mayores, no nada más a decir, ay, porfa, escuchen el episodio, sino a preguntar, ¿saben lo que es un podcast? Estamos estrenando esto, y en la pantalla estaba el video en YouTube, y dije, qué chistoso, o qué no chistoso, pero qué simpático poder transmitirle esto a otra generación de una forma tan bonita, y lo hiciste tú, y bueno, desde ahí nos conocimos. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque sí, a mí se me hizo muy significativo que tú explicaras qué es un podcast, y que explicaras el canal a otra generación que no tenían concepto de esto. Entonces, regresando a que están estrenando su canal de YouTube, ya lo vi el episodio de African Safari, y felicidades. Muchísimas gracias. Sí, te digo, ha sido parte de un reto. Al final del día yo me esforzaba en agarrar y decir, bueno, porque esto también es importante que lo escuchen. ¿En dónde lo vas a difundir? Facebook, Instagram, ahora TikTok, los shorts de YouTube. Ahora ya tenemos cada vez... Los shorts son impredecibles, ¿no? Sí. O bueno, no sé cuál ha sido su experiencia, pero para nosotros ha sido súper interesante. Subimos un short que dije, o sea, no es el mejor, pero hay que subirlo porque ya lo hicimos y estamos en prueba. Y en menos de un día, 10,000 vistas. Y como vieron, y luego otros más producidos, a lo mejor solamente tienen 1,500 vistas.
para nosotros todavía no desciframos el algoritmo de YouTube Shorts, así que si lo tienes, Pues comparte. Pero no sé cuál ha sido su experiencia. Para mí. nosotros ha sido muy interesante ver eso. Mira, yo creo que la experiencia, la mejor con la que yo me quiero quedar, es que el mayor reto para mí fue que me escucharan. Y te voy a decir por qué. Al principio de todo esto yo criticaba mucho mi voz. En edición, ahora ya no está con nosotros en el equipo, pero voy a mandar también una mención con Marco de los Santos. Era quien me estaba guiando en este camino, el que se estaba empapando de que era un podcast como lo teníamos que hacer y tal. Ok, él cuando se va me dice, ten mucho cuidado con la edición, recuerda que siempre vas a llevar detrás el nombre de una universidad. Claro. Entonces me deja como 5 piedras en la espalda, me sentía yo, no un pípila, sino decir, wow, y sí es cierto, no es como la cotorriza, ¿no? Que puedes agarrar y recordar alguna otra cosa que te generan un pleito, porque acá no. O sea, en principio es un freno que yo voy a tener si ocupo malas palabras. Entendamos el prestigio de la universidad. Claro. Actualmente. 2, yo empecé y dije, ¿realmente le gusta mi voz a la gente? Fui demasiado crítico en el hecho de decir, la editaba yo, es más, era yo de los que llegaba y decía, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí con Alma Victoria Rojas, y llegó un momento en el que ya no tenía yo aire. O sea, era estar fingiendo tanto la voz que terminabas diciendo, ya, a volar. Claro, no, ¿y para qué? Exacto. Bueno. Hubo una persona que en su momento me dijo, bueno, ¿sales a conquistar o sales a hablar de un tema? Y sí, dije, te lo agradezco mucho. Qué bueno que me lo dices, porque quité de mí tanto peso. Pero creo que también es algo que aprendemos y vemos, ¿no? O sea, tenemos como esta ideología de en años pasados o generaciones pasadas, como que alguien que tenía conductor de radio tenía que hablar de cierta forma, alguien que se sube a un podium tiene que verse de cierta forma, porque solo teníamos esos ejemplos. Pero 20 años después, 2 generaciones, lo que sea, el mundo ha cambiado muchísimo y estamos viendo líderes y figuras de poder súper diferentes que nosotros, y eso es parte de lo que nos ayuda a normalizar ciertos cambios que yo amo y adoro ver. El que dices, no me esperé que esta persona fuera tal, porque es precisamente romper con esos patrones, esas normas que hemos creado como sociedad, pero obviamente entiendo por qué así detrás, en pensamientos, podrías llegar a pensar, tengo que hablar de esta forma porque el podcast tiene que ser así, porque habíamos tenido esos ejemplos, pero tú estás siendo justo una de esas personas que cambia la percepción, y a lo mejor un niño escucha este podcast y ya ni siquiera va a ser consciente tiene que ser de esa forma, es como, no, puede ser cualquier persona, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser alguien joven, o sea, esa diversidad que estamos creando, se me hace algo muy bonito que estamos ofreciéndole a la siguiente generación precisamente para que no carguen con estas expectativas y normas de la sociedad. Sí, y yo creo que esto es parte de lo que un podcast te deja. O sea, que puedes hablar, puedes ser tú, obviamente sin romper barreras de respeto, creo yo. Claro. Pero puedes hablar de lo que sea, como te lo decía yo, ¿no? El podcast que encuentro de jardinería, porque está dentro de un bloque de jardinería. A ver, también mientras más específico sea tu nicho, creo que tienes como una audiencia más leal. Así es. No me sorprende para nada, igual si me dices, no, pues el podcast de debatir los colores de los M&M's, o sea, algo así súper específico, y te apuesto que seguramente hay una población que le interesa eso y la apasiona y lo va a escuchar. Exacto, y es parte de todo esto, de la edición de este podcast que estamos teniendo el día de hoy contigo, Alma, que la gente logre entender ese mensaje en el cual, si bien es cierto,
vamos a tener una gama de 1000 temas, pero acá viene una pregunta. ¿Cómo generas ideas para tus episodios? O sea, puedes tener miles, pero yo creo que sí te vas a ceñir, así como nosotros en algún momento nos tenemos que adaptar a que sea meramente empresarial o para dónde es tu objetivo. ¿Cómo te ves? Yo ya tengo ahorita afortunadamente la experiencia de poder decirte que ya vamos en la 4ª temporada, que sigue creciendo nuestro target, sigue creciendo las reproducciones. Ojalá y te deseo lo mismo, como te lo dije, tienes un gran espacio, tienes una muy buena vibra. Gracias. Y para cuando nos rebases a nosotros en reproducciones, que te sigas acordando de nosotros, del podcast de Cara a Cara. Pero, ¿cuáles son tus ideas? ¿Cómo te ves tú de aquí a otras 2 temporadas? Otras 2 temporadas. Qué interesante pregunta. Yo veo Podría Ser Podcast, que es producido y patrocinado por DSX México, como un podcast que se puede ir adaptando en cada temporada a lo que esté pasando en el mundo o quien sea parte del equipo en ese momento. Entonces, nuestra primera temporada nos enfocamos precisamente al lado empresarial y al emprendimiento. Te recomiendo quitarle la tapa porque para los que no vieron, ya me bautizaron aquí en DSX. Sí, no, una disculpa, y creo que le puse una tapa incorrecta a ese termo y justo se derramó un poquito. Pero, bueno, retomando lo que estaba diciendo, nuestra primera temporada fue enfocado en personas que han hecho cosas extraordinarias o que han tenido un caso de éxito en su negocio. Todos eran emprendedores o CEOs de alguna empresa. Y estuvo muy padre. Hablamos con Héctor Tiburcio, que tiene de Luz, una kombucha, y ha pasado por muchísimas marcas. Hablamos con Alina Hanschke, que es campeona de Ironman, medio Ironman mexicana, ha viajado por todo el mundo, una triatleta. Y es precisamente ese como historia de éxito. En nuestra segunda temporada lo vamos como creando nuestro nicho cada vez más específico. La segunda temporada va a ser precisamente historias o casos de éxito, cosas extraordinarias, pero específicamente en esta segunda temporada que yo voy a seguir siendo host, a mujeres extraordinarias mexicanas. Entonces ahí tienes otra narrativa sigue siendo empresarial, pero al mismo tiempo es enfocado en el lado humano, y no solamente el lado humano de una mujer en el mundo actual, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo siempre hemos tenido nuestra línea del podcast de 10X, y son, como ya lo había comentado, mesa redonda de los directores e ideas de cosas que estén pasando en ese momento. En la siguiente temporada 3 o 4, como me preguntas, yo creo que vamos a ir encontrando y definiendo un poquito más justamente ese nicho de, personas extraordinarias o que han hecho algo, que han dejado una huella en alguien, y a lo mejor ya no solamente mujeres, va a ser mujeres jóvenes que nacieron no sé dónde. Entonces, creo que yo en las siguientes temporadas Podría Ser Podcast como siendo un poco más específico, sin perder la esencia de que al final es una conversación. O sea, nuestro podcast no es una entrevista súper seria, es precisamente la puerta y la oportunidad de estas grandes figuras que el mundo conoce, que puedan ver su lado humano y que escuchen como por qué llegaron a donde están, cuál es su motor, su razón de ser en este proyecto tan bonito que han hecho. Muy bien. Y bueno, ahora retomando un poco la razón de este podcast, Alma, dentro de tu formación. Claro. Bueno, vamos a compartirle un poco, creo yo, la experiencia también de estas estrategias. ¿Qué estrategias tienes tú para poder aumentar tu público y las reproducciones? ¿Qué estrategias de marketing? Sí, pero es que hay muchas fases, o sea, desde cómo crear tu podcast o audiovisuales, la producción. Faceta, lista para decir, se va el producto a cualquier plataforma. Sí. Bueno, pues claro, en postproducción
es muy importante justamente encontrar esos hooks, esos ganchos que como seres humanos nos encanta como que saber algo que nadie más sabe, ¿no? O sea, ese sentido de yo soy importante porque tengo acceso a esta información. Entonces hay momentos que a lo mejor yo le hago una pregunta a alguien sobre qué, no sé, tú Jesús, ¿qué es algo que o sea, no te gusta de hacer tal cosa? Te surgen emociones. Nosotros nos vamos siempre por el lado emocional y a lo mejor me vas a decir, no, pues a mí me molesta muchísimo cuando voy manejando y alguien se me mete y te va a surgir una idea, una historia, una anécdota y a lo mejor me cuentas que una vez viste, no sé, o ibas con una persona, como un momento incómodo. Nosotros tomamos esos momentos que crean una emoción, una sensación, donde la audiencia puede conectar. Al final queremos sentir que nos estamos visualizando en alguien más, como ese sentido de pertenencia. Entonces, si un ser humano escucha algo y dice, eso yo también lo viví, comparto esa experiencia, te conecta, pero no contamos la idea completa por ejemplo, en los shorts o en los reels, precisamente para crear ese deseo de seguir escuchando tu anécdota, tu historia. Entonces ahí pues ya van varias estrategias, ¿no? O sea, conectar con tu público de forma emocional, saber seleccionar qué parte de la conversación poner en tu reel para social, para redes sociales, donde cuente lo suficientemente de la historia para ser entretenido y enganchar, pero no lo termine de contar para que se queden con ganas de saber en qué concluyó y entonces vean el episodio. Son estrategias de marketing de muchas fases diferentes, pero al final, y regreso a lo que es 10X México, que es el sentido humano y poder conectar con nuestra audiencia de una forma emocional. Bueno, y acá otra que ya están ustedes viendo o escuchando. Únanse con un podcaster totalmente popular, como es el caso de Alma. Nos estamos uniendo a un buen podcast, que estas también son estrategias de poder aumentar. Claro, las colaboraciones. Así es. Digo, de una vez anótense porque les juro que también me tocó vernos, nos hiciste favor de compartir un poco de tu contenido. Uh-huh. Y si algo puedo destacar de tu podcast es que también se te va un poco rápido el tiempo, ¿no? En el hecho de decir, ¡ay, ya acabó! Sí, de hecho ahorita vamos 40 minutos, 45 minutos y para mí siento que acabamos de empezar o que apenas ahorita estamos sacando lo bueno de la conversación, pero así pasa. Y lo vamos a dejar todavía más. Creo que como te lo dijo un invitado, uh-huh, espero que no sea la única colaboración que vayamos a tener, pero ya acercándonos un poco más a la parte final, desafortunadamente, como uh-huh, te digo, yo sí le trato de poner claro. un límite. Muchas de las personas hoy en día se están mudando hacia lo digital. Ya sea entrando ahorita por un nuevo camino que es inteligencia artificial, combinado con los podcasts, que eso también es un tema muy interesante. ¿Escuchaste el de Rodrigo? Sí. O sea, qué belleza. Ya estamos viéndonos involucrados en esta parte. Las reglas van a volver a cambiar. Cambiaron en el sentido de la monetización, uh-huh, por los views, pero ahora creo que ya nos surge tan efectiva ese comentario que yo decía al principio, que cualquier persona decía, pues yo abro mi podcast y en un 2x3 voy a poder tener un ingreso para vivir. Sí. Al final del día puede ser muy bueno, yo no lo demerito, uh-huh, y va a haber casos, va a haber personas que digan, sí, yo empecé con un celular, empecé con la iluminación de la cocina porque era la mejor y está muy padre y seguramente van a tener éxito, pero hay que ir analizando un poco lo que hemos platicado el día de hoy, porque ¿cómo ves tú al día de hoy, Alma, este reto para poder tener ya sea patrocinios, monetización, uh-huh, y sobre todo donaciones, membresías? Ese ya es más tu fuerte. Uh-huh. ¿Cómo lo ves para todos aquellos que realmente buscan esa parte al generar un producto como este? Yo me enfocaría, y si puedo dar alguna recomendación, en la calidad
de tu contenido. Hay una frase muy bonita en el mundo de la mercadotecnia que dice, no, por más que le metas publicidad o marketing, eso no vende un mal servicio o un mal producto. Al final, sí, todas estas son herramientas, son estrategias que te ayudan a crecer y traduciéndolo al podcast, pues sí, si alguien empezó con un celular en su cocina, no me sorprende y creció a ser un gran podcast. No me sorprende, no es imposible empezar de cero. De hecho, muchas personas empiezan así, vas viendo cómo va evolucionando el podcast. Pero lo que lo está llevando al éxito no es los micrófonos y toda la producción, que sí ayuda, pero es el contenido. Es, si tú tienes un buen servicio o un buen producto, se vende solo, ¿no? En el mundo de los negocios. No literalmente, pero con una buena estrategia, empatado un buen producto, un buen servicio, con una buena estrategia de publicidad, explota. Y es lo mismo en los podcasts. Un buen podcast, una conversación que verdaderamente tenga un sentido, un porqué, o que te enseñe algo, o que te haga reír. A lo mejor la cotorriza, no sales diciendo, hoy aprendí esto, pero sí sales y dices, me siento feliz, me siento bien, y entonces te gusta. O sea, cuando tú creas un podcast tienes que saber el por qué, o sea, por qué estoy generando este contenido, qué quiero que mi audiencia sienta. Y si no te separas de ese porqué, de ese motivo, todo lo demás te va subiendo. Yo opino. Entonces sí, puedes llegar a monetizar, puedes llegar a tener patrocinadores, todo, pero tienes que tener un contenido de calidad. Y de calidad no me refiero a excelente producción, que sin errores, no, me refiero a que tengas ese motor y tu audiencia pueda conectar con ese motor y se sume y diga, a mí me gusta escuchar esto, por la razón que quieran. Pero si ya no voy a explayar más, creo que ya lo repetí, pero no regreso, no es la cantidad, es la calidad de tus conversaciones y cómo hagas sentir a tu audiencia. Así es. Y bueno, Alma, hay una frase que ya se me quedó muy pegada en casi todos mis episodios y la voy a volver a repetir. Es que para mí el tiempo es inexorable, no lo puedo detener. Sin embargo, esto que sea totalmente un reto para volvernos a reunir, seguir contando historias que ojalá el día de mañana le puedan servir a alguien, como tú decías, poder conectar. Sí. Y dentro de todo esto que estuvimos platicando el día de hoy, pues ya dimos varios requisitos, ya dimos varias sugerencias, pero se te olvidó una muy importante que mencionó Franevia en su podcast. Uh-huh. Para ser podcaster necesitas ser guapo y bello. Entonces, él fue lo que lo motivó, ¿no? De si lo cumplo. Ajá. Puntualmente, es parte de lo que tú te sientas, que te sientas seguro frente al micrófono. Y ya para despedirme, me gustaría que me dijeras ¿qué problema frecuente desearías eliminar en esta segunda temporada? ¿Qué problema frecuente? Déjame pensar bien mi respuesta. Creo que... Es que obviamente hemos tenido muchos problemas, pero cada episodio ha sido tan diferente que surgen diferentes cosas. Entonces, pero al final creo que esa inestabilidad a mí no me molesta. Yo soy una persona que, de hecho, creo que funciona muchísimo mejor bajo presión y en estos cambios. Yo he vivido en muchos lugares, muchos momentos he tenido que empezar de cero y me gusta. Entonces, sí, a mí me gusta, pero sé que a lo mejor a todo el equipo no. Creo que buscaría un poquito más esa constante de los invitados que sean bajo la misma línea de lo que nos estén contando para que facilite un poquito más poder llegar a ese nicho que estamos buscando.
empezamos en Podría Ser Podcast siendo una conversión muy amplia, como un podcast para todos, y nos dimos cuenta, creo que nuestro mejor aprendizaje de la primera temporada fue precisamente, no le podemos caer bien a todos y no todos nos van a escuchar. Entonces, en esta segunda temporada queremos precisamente, ahora que ya hemos definido un poquito más nuestra audiencia, poder ofrecerle a esta audiencia que ya escogimos, conversaciones que les interesen más a ellos. Muy bien, Alma, pues te deseo el mejor de los éxitos. Ojalá nos puedas mandar la invitación para cuando inicie tu segunda temporada. Claro. Y yo creo que todavía nos quedamos un poquito cortos, nos faltaron hablar un poco de aspectos legales, éticos también, porque eso es súper interesante. Sí, y ha de ser muy interesante para ustedes como universidad, ¿no? Sí, y es que en el momento de que tú compartes contenido, sí. Fíjate, y me voy a alargar, lo siento, a ver si con esto tú también compartes una experiencia tuya. En esa búsqueda de identidad del podcast de Cara a Cara, yo me prohibí dejar de escuchar otros podcasts durante un tiempo, porque por ética yo creía que estaba jalando algo que vi en Creativo, pero también lo vi en estos podcasts y también lo vi en... Y sí llegó ese momento de tener que hacer el ejercicio, como tú lo dices, ¿no? ¿Y si sí qué? Vamos a ver aquí, y lo que te digo, todavía falta, ¿no? Ese aspecto ético, ¿qué tanto te puede a ti coartar una libertad de decir, yo voy a tomar, porque yo lo trato de reconocer, como ahorita te lo cito, ¿no? Sé que posiblemente, y si nos escucha Fran Evia, ojalá y le mandamos un saludo, pero yo ya tengo mucho ese estilo, ir reconociendo, decir, si el día de mañana tomo una frase tuya, lo reconozco, pero porque sé que es una parte de ética. Sin embargo, hay muchas personas que tal cual toman tu contenido, se duplica, y si tienen éxito, qué padre, ¿no? Pero si no, dices, ¿qué tanto estás dispuesto a reconocer esta parte de que efectivamente no venimos a encontrar ni a descubrir el hilo negro en esta conversación, solamente que sea una guía, pero sí debes de seguir ciertos principios, quizá porque mi parte es otra, ¿no? Como te lo dije al principio, estoy al final del día poniendo una cara de una institución con cierto reconocimiento que si algo no podemos hacer es mencionar algo sin decir quién, sin ¿no? acreditar. En esta Claro, en esta se me hace algo justo. Sí, y tenemos que ser un poco coherentes, ¿no? Le pides tú a una estudiante, cítame quién te está diciendo esto, defiende quién está diciendo esto, y quizá estamos en este mismo marco. Si esta invitación fuera un podcast de Jesús Antonio, tal cual, posiblemente no estaría yo dando tanto crédito y tanto reconocimiento. Pero es aquí donde me gustaría escuchar ahora tu parte. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Exactamente. Tu pregunta es, si lo entendí bien, si nosotros citamos todo lo que vemos de otros lados. Creo que son dos partes de tu pregunta. Empezaste diciendo como tú te prohibiste ver contenido de otras personas como para que fueran tus propias ideas. Para que fueran mis propias ideas y... Como no copiar. Exacto, y no caer un poco en la violación de esos derechos, porque al final del día se generan derechos de autor. O sea, claro, decir, sobre esa idea. Exacto, si tú estás Pero también quiero debatir algo. Bueno, para mí, que alguien copie algo tuyo es una forma muy bonita de los mejores cumplidos. O sea, para mí es una forma de reconocer que lo que yo estoy haciendo te gustó, y te gustó lo suficientemente, te gustó lo suficiente para replicarlo. Ahora, tú me diste la opción de, si lo copias y te va muy bien, pues qué bueno, y si no, ¿qué onda? Ahí es la labor de la persona que está viendo algo que le gustó, lo suficiente para tratar de replicarlo, y si lo hace bien, significa que entendió la idea o lo que sea que quiere copiar lo suficientemente para hacerlo ellos mismos, y a lo mejor lo puede hacer mejor, ¿no? Exacto. Entonces ahí ya tiene su mérito. O sea, yo no creo en me estoy robando una idea. Al revés, yo soy de la mentalidad de aprender a usar lo que ya existe de una mejor manera y hacerlo mejor. ¿Por qué voy a intentar reinventar la rueda? Mejor aprendo a usarla. Me voy a ahorrar mucho tiempo, muchos pasos,
ya estamos en un momento que yo digo, la humanidad ha evolucionado por algo, no tengo que yo empezar de cero, al revés. Yo soy de la idea de ver muchos podcasts, ver cómo lo están haciendo y decir, ok, a mí me gusta esto de esto, se me hace interesante esto, y ahora yo lo voy a hacer a mi manera y tratar de hacerlo mejor, en vez de empezar de cero, porque si no estaríamos, imagínate, cada generación tratando de... Sí, esto lo mencioné en el sentido de que en el trayecto, en el proceso, te vas haciendo tú de ciertas ideas en las cuales hoy, como te lo dije, ¿no? La inteligencia artificial ya está tocando las puertas también en el podcast. Sí. Pero como me entero, nuevamente regreso a ver lo que está ofreciendo el público. Yo en su momento, ahora que siento ya que ya me logré quitar muchos paradigmas o estereotipos que yo solito me sembré, y espero que no le pase a las personas que nos están escuchando, es esto. Tú precisamente diste esta respuesta que quería yo que se quedara la gente. Y si hoy quiero hablar 10 minutos, voy a hablar 10 minutos. Claro. Y tan solo con el outfit que, ¿te acuerdas que platicábamos, no? Como lo más sencillo, como tú te sientas natural. ¿Sí? Yo te lo dije, yo voy con representación de una universidad y aquí está el nombre. Por si no se ve bien, es WAP, el hecho, y así nos sentimos cómodos. Yo también me quité de esos paradigmas de, híjoles, que voy a ver a Alma Victoria y vamos a estar en las Torres Platinum, y si no llego con un traje de... No, al revés, tipo, creo que ya viste la oficina y todo, es algo que a mí me encanta de esta cultura que tenemos, es la libertad de ser quien somos. Exacto. Y sean ustedes quien quieran ser, saquen un producto como lo quieran sacar, eso sí, como yo te lo dije, y es en esta pregunta. Dentro del aspecto ético que debes de tener como conductor, sí, no es malo poder decir, yo aprendí de. Claro, inspiración, todo es inspiración. Exacto. Cada uno lo va a poder ir diciendo, como lo decían en los tiempos de los griegos. El alumno de Platón, el alumno de Sócrates, que si bien es cierto, lo superaron en algún momento, eso a mí me encanta, ¿no? Ese feeling de decir, ¿de dónde saliste? Y dar ese reconocimiento. Creo que se me hace algo noble y justo. ¿Sí? Y tú ahorita de manera inconsciente lo has estado mencionando mucho. 10X México. Claro, pues aquí aprendí a producir y hostear un podcast. Eso siempre, creo que siempre si en algún momento en mi carrera evoluciona a hacer algo más y surge otro podcast en otro contexto, siempre me voy a acordar de Podría Ser Podcast y 10X México. Exacto. Alma, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en tu espacio tan bonito. Es su casa. Y bueno, ¿qué te parece si ya le vamos poniendo otra fecha? Sí. Porque al igual que tú nos abriste las puertas de tu casa, recuerda que tienes abiertas las puertas del estudio ya de cara a cara. Muchas gracias, muchas gracias. Y a nombre de mi coordinador, mira, difícilmente me dejaba encomiendas. Sí. Porque ella confía un poco en el trabajo que estamos haciendo, pero sí me pidió que por favor sean ustedes los siguientes en irnos a visitar, en recibirlos con las puertas abiertas y definitivamente que pasen un agradable día, una sesión de armar otro podcast y vas a estar, espero que en casa también. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno. Creo que fue un buen episodio. Así es. Pues vámonos ya. ¿Ya? ¿Eso es todo? Eso es todo, amigos. Ya, esto se va para los bloopers. Exactamente.